Llegando de nuevo, gracias a Dios. Hoy es martes. Hoy es martes 12 de noviembre del año 2024. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que hoy recibimos las nuevas misericordias que Dios nos envía. Gracias a Dios que estamos estudiando los atributos divinos, los atributos de nuestro Padre Celestial. Y hoy nos va a tocar hablar del atributo número 25. Atributo número 25. Solo que para entender este atributo, vamos a ver por qué le pusimos resistencia. Le pusimos como título a este atributo resistencia. A pesar de que en la Biblia nos dicen paciencia. Pero he estado investigando y he entendido que cada vez que nosotros analizamos algo bajo su contexto, tenemos que aplicarlo en una manera acertada. Discúlpeme que a veces soy enfático en algunos términos, pero me ha ayudado para ubicarme y entender mejor la palabra de Dios. Vamos a leer en Romanos capítulo 15 y versículo 5. Romanos 15, 5. Vuelvo a repetirte, vamos a hablar hoy de la paciencia, pero aplicada al contexto, tienes que averiguar en los textos originales qué palabra usaron, porque muchos de los traductores, ellos usaban a veces las mismas palabras porque no tenían un entendimiento correcto de los contextos, a pesar que eran hombres eruditos, porque los traductores que Dios usó eran hombres eruditos. Ellos conocían la palabra de Dios en una forma profunda, pero no había tanta revelación como la que ahora nosotros poseemos. Hoy día nosotros no solo tenemos diccionario, tenemos enciclopedia, tenemos Wikipedia, o sea que tenemos bastante información para poder enseñar la Biblia en una forma más acertada. Y yo le pido a Dios que nos ayude a todos nosotros, porque solo alguien que quiere agradar a Dios busca la manera de entender el hablar divino en una forma profunda y sencilla. Fíjese cómo dice Romanos 15:5. Dice, pero el Dios, y ya saben ustedes que siempre que nos ponen un pero, es porque hay un pero. Dice, pero el Dios de la paciencia, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Fíjate, Dios no solo es paciencia, y no solo es consolación, y no solo es esperanza. Él es el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación. O sea que está bien que entendamos la paciencia y está bien que entendamos la consolación y está bien que entendamos la esperanza. Pero después de haber entendido que Dios es todas esas cosas, ahora Él nos muestra que Él las experimenta. Porque no es lo mismo decir el Dios paciencia que decir el Dios de la paciencia. No es lo mismo decir el Dios consolación o consolador
a el Dios de la consolación. No es lo mismo decir el Dios esperanza a el Dios de la esperanza. Cuando le agregas de la, es que la vive, es que la experimenta, es que la ejercita. Entonces, dice, pero el Dios de la paciencia. Ahí te va a hablar de un Dios que ejercita la paciencia. Y de la consolación, un Dios que ejercita la consolación. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Fíjate pues, Dios vive las cosas a través de Cristo Jesús. Muy bien. Ahora sí, leamos el contexto. Capítulo 15 y versículo 1. Recuerda, estamos hablando de la paciencia, pero la estamos aplicando como resistencia. Resistencia. Mira. Así que los que somos fuertes, por favor, concéntrate en la esencia de la palabra de Dios, en el contexto, en lo que Dios te quiere transmitir, porque de nada sirve leer la Biblia si nosotros no obtenemos la esencia, el concepto que está en el corazón de Dios para transmitirlo a nosotros. Mira, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Mira pues, mira cómo el versículo 5 debe de ser aplicado al contexto. Aquí nos va a hablar de soportar flaquezas de los débiles, y eso es no agradarnos a nosotros mismos. Si nosotros no entendemos a nuestro prójimo, si nosotros no entendemos las flaquezas de nuestros hermanos en Cristo, entonces nosotros nos estamos agradando a nosotros mismos. Así que los que somos fuertes, fíjate pues, una de las características de los hermanos fuertes es que soportan las flaquezas de los débiles. Y eso significa, yo no estoy aquí para agradarme a mí mismo. Esto es estudiar la Biblia, hermano, bajo un contexto. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjate que una y otra vez el apóstol San Pablo se ejercita con los atributos de Dios. Los atributos de Dios, esos 38 atributos de los cuales yo te he hablado ya por meses, son para que nosotros aprendamos a ejercitarlos, a experimentarlos y que aprendamos a hablarlos. El apóstol San Pablo aprendió a hablarlos. Y por eso debemos de saber que esto no es un palabrerío, sino que esto es una palabra cargada de revelación divina. Aquí vemos los atributos. En el versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Resaltan 3 atributos: paciencia, consolación, esperanza. Ahora bien, usted me puede preguntar a mí, hermano Carrillo, ¿cómo puedo yo aprender a usar correctamente la palabra?
Porque Pablo le exhortó a Timoteo y le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. La palabra se puede usar bien y se puede usar mal. Yo le pido a mi Señor que me ayude a usarla bien. Muchas gracias por los que comparten esta página. Les agradezco que la compartan porque es la manera que nosotros podemos ayudar a otros a entender a Dios. Muy bien, entonces, cuando estudiamos la Biblia con un vivo deseo de conocer la voluntad de Dios, nosotros inquirimos. Y yo encontré algo aquí en Romanos 15:5 que a nosotros nos traducen empezando con un pero. Dice, pero el Dios de la paciencia. Entonces me tuve que ir a investigar un poquito, inquirir, porque de eso estoy hablando. Y por eso le pusimos a esta palabra que está aquí, paciencia, le pusimos resistencia. Así que los que somos fuertes debemos soportar, debemos tener resistencia. Mire, en inglés hay versiones que le pusieron endurance, y endurance significa resistencia. Pero el Dios de la resistencia, lo puedes decir con toda confianza, parafrasearlo. Pero el Dios de la resistencia, ¿por qué se dice el Dios de la resistencia en el versículo 5? Porque desde el contexto te empiezan a decir que hay que ser fuertes para soportar las flaquezas de los débiles. ¿Qué significa ser fuertes para soportar las flaquezas de los débiles? ¿Cuáles son las flaquezas de los débiles? Son sus fallas, sus flaquezas. Todos tenemos flaquezas, hermano. Todos somos personas vulnerables. A todos nos pueden pasar cosas negativas. A todos nos puede pasar que perdemos el temperamento. Nos puede pasar que desconfiamos. Nos puede pasar... Mire, tenemos tantas flaquezas. Por eso dice Pablo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Una persona que falla mucho es una persona débil. Pero nosotros no estamos autorizados en ser los críticos de ellos para destruirlos. Porque nosotros no estamos en esta vida cristiana para destruir a nadie. Al contrario, dice que es para edificarnos, para ayudarnos. Todo lo que le pasa a mi prójimo me puede pasar a mí. Entonces yo tengo que estar listo para resistir todas esas cosas porque Él no es mi siervo. Él es siervo del Señor y el siervo del Señor, si cae para su Señor, cae, no para mí. Cuando un hermano cae, mire, muchos hermanos son tan ingenuos, muchos hermanos son tan estrechos y tan escasos en su pensamiento y en su amplitud y en su flexibilidad, en toda su proceder, hermanos, son tan escasos que cuando un hermano cae, creen que cayó para ellos. Hermano, no te confundas. Cuando algún hermano cae, sea en lo que sea que él cae, él cayó para Dios. Y tú, que te crees fuerte, si es que lo eres, a lo mejor si lo eres o solo te crees, dice que tienes que soportar las flaquezas de los débiles. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y mira en el versículo 5, pero el Dios de la paciencia, pero el Dios de la resistencia y el Dios de la consolación
os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Cuando alguien cae, hermano, tienes que tener el sentir de Cristo. Si un hermano cae y es menor que tú, es tu hijo, es tu hija. Si un hermano cae y es de la edad tuya, es tu hermano, es tu hermana. Si un hermano cae y es mayor que tú, es tu papá, es tu mamá. De esa es la manera que Cristo miraba a toda la humanidad. Y por eso Pablo imitó a Cristo, Pablo vivió a Cristo, y Pablo aprendió a tratar a las personas más jóvenes que él como sus hijos, a los que eran de la edad de él como sus hermanos, y a los que eran más grandes que él como sus padres. Aleluya. Vamos a leer un poquito comentarios con mi hermana Alejandra Rivera. ¿Cómo está, hermana Ale? Que Dios la bendiga. Cuando somos sinceros, sencillos y no complicados en la vida de la iglesia, tenemos paciencia, resistencia con las flaquezas de los hermanos. Eso nos hace fuertes y podemos bendecir y edificar a los santos, porque es una oportunidad de ayudarlos a que experimenten a Cristo, y lo experimentamos nosotros como estudiamos acerca de la consolación. La consolación es para que nosotros consolemos a otros. Y aquí está, de nuevo repetida, mire, dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hoy yo le doy gracias al Señor porque estamos aprendiendo a conjugar los atributos divinos. Así como las palabras, los verbos se pueden conjugar y se pueden decir en tiempo pasado, en tiempo presente, en futuro, pretérito, pospretérito, compuesto, hasta descompuesto, porque a veces ni hablar sabe uno. Entonces, vamos a ir entendiendo. Yo en mis notas, porque yo anoto en mi Biblia, en el versículo 4 al final, yo puse, como ahí hay un espacio en la Biblia, puse resistencia y subrayé de la paciencia, pero el Dios de la resistencia, el Dios de la paciencia, puedes decir también paciencia, los traductores dijeron paciencia, pero se refiere a resistir, se refiere a resistir. ¿Cuál es la diferencia entre longanimidad? Porque longanimidad es paciencia. Longanimidad es otra palabra para decir paciencia, pero tiene una implicación. Longanimidad es la paciencia larga, long. Por eso ayer les dije que es una palabra anglicana. Está mezclado el inglés con el español. Longanimidad. Long suffering. ¿Cuál es la diferencia entre long suffering o longanimidad y resistencia? Oiga bien, pare sus orejitas para que aprenda. Longanimidad es paciencia con las personas problemáticas. Longanimidad es paciencia con las personas problemáticas. Cuando yo le diga a usted, hermano, sea longánime, usted me va a entender lo que le estoy diciendo. Sea longánime. Yo le dije a usted que sea longánime porque usted vino y me contó que usted sufre mucho por el carácter de la hermana Juanita, que usted sufre mucho por el carácter del hermano Manuelito, que usted quisiera que esos hermanos fueran diferentes. Ese es su pedir. Eso es, usted quisiera que esos hermanos lo agradaran a usted, pero Dios no quiere que busquemos cómo agradarnos a nosotros mismos, porque mire, si yo busco cómo agradarme a mí mismo, entonces la persona que tiene problemas y que se conduce muy problemática me va a estorbar.
y Dios no quiere que me estorbe. Todos los hermanos que son problemáticos en la congregación, Dios no quiere que esos hermanos controlen mi vida. ¿Cómo? ¿Seré tonto de dejarme controlar por el carácter de ese hermano, por sus tonteras, por sus habladurías, por su falta de prudencia? Porque hay unos hermanitos que, hermano, mire, cada vez que hablan, salen de ellos sapos, culebras, alacranes, changos. Mire, de veras, hermano, mire, si la gente fuera sabia, tendría mucho cuidado cuando habla. Pero muchos cristianos no son cuidadosos, mire, son personas que no se preocupan por su manera de hablar ni por su manera de conducirse. Hermano, uno tiene que pedirle a Dios que sus atributos sean experimentados. Para eso estudiamos la Biblia. Entonces, longanimidad es paciencia con las personas problemáticas, mientras que resistencia, que también es paciencia, longanimidad es paciencia larga. Resistencia es paciencia hacia las cosas que nos afligen. O sea, para las personas que nos dan problemas, Dios quiere que experimentemos el atributo de la longanimidad. Y para los problemas que nos llegan, Dios quiere que tengamos resistencia. Así que ambas, la longanimidad y la resistencia, son atributos de Dios, los cuales nosotros, como sus hijos, debemos experimentar hacia los que nos dan problemas y a nuestros problemas del ambiente. Le doy gracias a Dios que, aunque sea en una forma cortita, porque este tema se pueden usar horas de horas disertando acerca de él, pero solamente te estoy dando, como dice el dicho, para muestra un botón. Así que ya te hablé de la resistencia, es el atributo número 25. Entremos ahora al atributo número 26. El atributo número 26 es el celo de Dios. El celo de Dios. Perdón. El celo de Dios. Entonces, para que entendamos el celo de Dios, yo tengo aquí mis notas y tengo mi cita bíblica. Entonces los voy a llevar a la cita bíblica que usamos para hablar de el celo de Dios. Vamos a ver, el celo de Dios es el número 26. Vamos a segunda de Corintios 11:2. Segunda de Corintios 11:2. Segunda de Corintios, ahí me perdonan porque estoy agarrando aquí mi lapicero. Segunda de Corintios 11:2. Segunda de Corintios, se me había olvidado escribir en mis notas el versículo, pero si usted está por ahí con su Biblia, por favor, Segunda de Corintios 11 y versículo 2. Mire cómo dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Gloria a Dios. Dice Josué, los dos atributos de nuestro Dios que en nosotros nos ayudan a ser transformados y a expresar a Cristo. Se me hace que quiso decir los atributos de nuestro Dios que en nosotros nos ayudan a ser transformados y a expresar. Así es, Josué. Bendiciones para ti hasta allá a Ocotlán. Yo espero que estés en Ocotlán, ¿verdad? Porque a veces te veo por ahí en Miami, en Nueva York, en Cancún. Aleluya. Dios te bendiga, Joshua. Amén. Entonces, regularmente, cuando se habla de celos, nos referimos a ellos como algo negativo, ¿no es cierto?
Pero es uno de los atributos de Dios. El más celoso de todo el universo es Dios. ¿Qué te parece? Él es muy celoso. Cada vez que nosotros amamos a alguien o algo aparte de Él, Él quiere ser el único para nosotros y solo Él y completamente Él. Ese se llama celo. Yo me recuerdo que en una oportunidad me tocó a mí dar un estudio acerca de lo que es la ley de los celos en el Antiguo Testamento. Y Dios nos dio unos remas preciosísimos, porque el esposo celoso es Dios. Es Dios el que nos cela. Los celos de Dios deben ser comparados a los celos de un marido. Es fácil entenderlo. Cuando uno quiere a una persona, uno la quiere solo para uno, hermano. Y no la quiere compartir, porque ese es un celo, y el marido así es. El marido es celoso, así que Dios mismo, Dios es celos de nosotros o por nosotros. Por tanto, los celos son el atributo de nuestro Dios. En los mandamientos dice que Dios es celoso, especialmente cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice: ni los honrarás, ni te inclinarás a ellos. Nosotros tenemos prohibido tener dioses ajenos, hermano. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a guardar nuestros pensamientos solo en Dios. Sea en la circunstancia que sea que te encuentres, nunca dudes de Dios, ni los pongas tus pensamientos en otra cosa. Guarda tus pensamientos en Dios. Ahora bien, sabiendo que nuestro Dios es celoso, debemos permitir sus celos hacia nosotros, y solo Él nos debe de importar. Permítele a Dios que sea celoso contigo. Permítele, no te enojes, no te molestes. Mire, hay hermanos que cuando los exhortan, porque andan en otras cosas, se enojan, hermano. Yo muchas veces le digo a los hermanos: hermano, mantén tu mirada en Cristo, no te descuides, no te enfríes. Mira, la vida de la iglesia es importante, la vida del cuerpo. La vida del cuerpo es, hermano, que la iglesia busque a la cabeza, que es marido. Pero algunos hermanos se enojan cuando los exhortan, porque uno se da cuenta que tienen otras cosas como prioridades. Si nosotros tenemos otras cosas como prioridades, hermano, sencillamente nosotros estamos provocando a nuestro Dios a celos. Y no es bueno tener a un Dios en una forma celosa que esté dándose cuenta que nosotros como que no le estamos dando nuestro cariño genuino. Dale tu cariño genuino a Dios, hermano. Que nada lo reemplace en nuestra vida. Aún más, nuestro amor por Él debe ser puro. Nuestra mente para Él y todo nuestro ser enfocado en Él. Como el celoso, Él no tolera a ninguno que no lo ame solo a Él. Él quiere que nosotros lo amemos solo, absolutamente a Él. Él no comparte su amor con ningún otro Dios. Muy bien, entonces ya te hablé del atributo 25, que es la resistencia, y te la enfoqué bajo contexto. El atributo 26, que es el celo de Dios. Te voy a dar uno más el día de hoy, y con ese voy a terminar hoy. La severidad de Dios. La severidad de Dios. Vámonos a Romanos 11 y versículo 22. Romanos 11 y versículo 22. Romanos 11, 22. Dice Romanos 11, 22. Mira,
pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Fíjate que este versículo nos debe de ayudar a darnos cuenta que Dios tiene no solamente atributos positivos, sino tiene también atributos aparentemente negativos. Para nosotros que alguien sea duro, eso es negativo. Es más, a veces dicen, no, no seas tan duro. Pero yo quiero decirte que Dios quiere que sepas que Él es duro. Él es duro. Él siempre, me acuerdo que leí un libro que se titulaba eh, que tenía que ver con el carácter del rey David. Y decía, el carácter del rey David como terciopelo y como hierro. O sea que el rey David se distinguió por ser un rey que tenía un corazón tan bondadoso y tan noble, pero tenía un carácter tan fuerte para castigar a los enemigos de Dios. Fíjate que aún Dios no lo quiso dejar que él construyera el templo, y por eso David solo fue utilizado para juntar todos los materiales del templo, y fue su hijo Salomón que tenía paz con todos, que Dios le permitió erigir el templo. Pero David se distinguió por reflejar el carácter de Dios. Y por eso Dios dice que David tenía o que era conforme a su corazón. Cuando nosotros somos suaves con los hijos, nosotros los dejamos hacer lo que ellos quieran. Y tarde o temprano, la factura que nos pasa Dios es carísima, es altísima. Por eso los proverbios nos dicen que corrijamos a nuestros hijos. Corrige a tu hijo y no te avergonzará. El que ama a su hijo madruga a castigarlo, lo cual significa que desde chiquitito le enseña buenas cosas. Entonces, la severidad de Dios, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Quiénes fueron los que cayeron? ¿Con quiénes mostró Dios ser bien severo? Con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que para Dios era su pueblo escogido. Él mostró al pueblo de Israel su amor tan grande. Él mostró su gracia, Él mostró su justicia. Él mostró todos sus atributos al pueblo de Israel. Pero Israel era un pueblo que divagaba, era un pueblo que no le importaban las cosas. Se volvió un pueblo indiferente para Dios. Dios mismo dice en la palabra en el Antiguo Testamento que lo cortó, le quitó el reino. Si tú lees en Mateo 21, 43, 45 por ahí, Dios le quitó el reino. ¿Por qué? Porque no daba sus frutos. Dios se divorció de Israel. Se separó de Israel. Tú lo puedes leer en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios vio que Israel tenía un corazón endurecido. Y por eso siempre hemos dicho que Dios endurece al que se endurece, pero Él suaviza al que se suaviza. Entonces, la severidad de Dios es un contraste con su bondad. A los judíos, el Señor fue severo con ellos y los arrancó del olivo verde, los arrancó severamente, los arrancó y los dejó por un lado. Prueba de ello es que ahorita, en este tiempo, el pueblo de Israel lo tiene Dios, como dicen en inglés, en stand-by. A pesar que es su pueblo, porque es una sombra para la iglesia, lo tiene en stand-by
Usted sabe que los judíos están cegados, están embotellados, están embotados, sus sentidos ellos no entienden, ellos no saben cómo aplicar el Nuevo Testamento a su Antiguo Testamento. Entonces Dios fue severo y aquí nos lo dice Pablo, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, tenemos que aprovechar esta bondad, esta benevolencia, tenemos que aprovecharla, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿En qué manera es cortado el cristiano? Porque muchos cristianos desgraciadamente no conocen el plan eterno de Dios en una forma cabal, en una forma completa. Nunca han estudiado la Biblia como una cosa completa. Entender el Antiguo y el Nuevo Testamento y cuál es la economía del Antiguo Testamento y cuál es la economía del Nuevo Testamento. Cómo es que Dios se dispensó en el Antiguo Testamento y cómo es que Dios se dispensa en el Nuevo Testamento. Es importante que todos los cristianos sepan eso. ¿Por qué? Porque Dios es severo y Él cortó a Israel y lo tiene ahora esperando. Claro que va en su regreso a volverse a ellos y perdonarles sus pecados. Pues lo mismo va a pasar con la iglesia. Si la iglesia es dejada, si la iglesia divaga, si la iglesia no le da la importancia a lo que Dios le enseña en el Nuevo Testamento, también la va a cortar. Muchos creen que el acebuche, muchos creen que el injerto no se puede cortar también del olivo verde. Claro que sí. En la Biblia hay una revelación divina del lloro y el crujir de dientes en el capítulo 25 de Mateo, y es una enseñanza muy seria y que todos los cristianos deben conocerla, porque el cristiano que no sea vencedor en el tiempo del Nuevo Testamento, Dios lo corta y no puede reinar con Cristo en el milenio. Y eso se llama disciplina dispensacional. Es la disciplina de los cristianos que fueron dejados, que no cuidaron su salvación con temor y con temblor. Así que, hermano amado, la severidad de Dios es el atributo número 27. Y con eso yo termino en esta mañana. Solamente le exhorto a que seamos cuidadosos, a que nos preocupemos de agradar a Dios. Es lo único que Él quiere, que tú colabores. Él no te está pidiendo absolutamente nada que venga de tu propio ser natural. Dios no nos está pidiendo a nosotros los cristianos absolutamente nada de nuestro hombre natural. Lo único que Él quiere es que nosotros colaboremos. Y si colaboramos con su plan, Él nos va a hacer vencedores. Él nos va a hacer vencedores. Así que Dios tiene ambas. Dios tiene bondad y tiene severidad. Dios tiene bondad y severidad, y aunque Él es bondadoso, Él también es muy severo. Ambas, bondad y severidad, son atributos divinos. En esta mañana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vamos a hacer una oración para finalizar. Oremos. Padre Celestial, estamos aquí en esta mañana todos tus hijos, escuchando estas predicaciones acerca de los atributos divinos. Ayúdanos, Padre Celestial, a no ser dejados. Ayúdanos a concentrarnos y enfocarnos en tus atributos divinos. Señor, que todos nosotros tengamos un corazón para ti, que no nos distraigamos. Señor, en este tiempo hay tanta distracción y muchos cristianos están ocupados en infinidad de actividades y de cosas, pero que no tocan tu propósito divino y eterno. Nosotros te suplicamos en esta mañana que nos ayudes, porque nos estás ayudando a entender tus atributos divinos, pero nos estás revelando toda la verdad que está incluida en tus atributos divinos, pero no para que seamos descuidados, sino para que pongamos atención a las cosas que nos has llamado.
Señor, yo bendigo en esta mañana a todos mis oyentes. Yo los bendigo donde quiera que ellos estén, Señor, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en las islas, en Europa, Señor, aquí en los Estados Unidos. Yo bendigo, Señor, a todos mis hermanos que diariamente nos escuchan. Y te pedimos que derrames sobre nosotros un espíritu de convicción fuerte para que seamos los cristianos, Señor, que edifican, los cristianos que tienen carga de la obra, una carga verdadera, para que hayan vencedores en tu venida y que no vayamos a ser los que tú sorprendes en aquel día y les vas a decir: siervos inútiles, al lloro y al crujir de dientes. No, nosotros queremos oír la voz: bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Salvador. Muchas gracias, Padre Santo, en tu precioso nombre, y todos decimos amén y amén. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Hasta mañana.